proceden de familias desestructuradas, con lo cual la medida penal, difícilmente la medida penal para rehabilitar y reinsertar al menor infractor, que sería específica para el robo, realmente poco va a servir si no arreglamos lo que subyace, lo que está en la base de la biografía de este menor, ¿verdad? Por otra parte, quisiera también que nos comentases qué desafíos tenemos en cuanto a la intervención de menores responsables de robos en estos centros de internamiento en España. Pues el desafío está justamente en abordar las problemáticas que antes comentaba. Es decir, cuando se hacen las intervenciones en el sistema de justicia juvenil, se tiene que ser muy consciente de que buena parte de los menores vienen aquejados de unas problemáticas familiares, sociales y educativas que difícilmente se van a poder resolver en los centros de internamiento. Es verdad que hay otras problemáticas más vinculadas con factores de la personalidad que sí que los centros pueden trabajarlas mejor, desde pues, la falta de empatía, agresividad, impulsividad, falta de autocontrol. Este tipo de problemáticas más personales sí que pueden en mayor o menor medida ser abordadas en los centros. Pero los centros deben ser conscientes de que la estancia en esos centros bueno, quizás sea mayor de la que debiera, pero en todo caso va a ser breve. La media pues, puede estar en 11, 12 meses de internamiento por cada menor, la media, salvo casos de delitos de homicidio, donde lo habitual es que al menos cumplan 4 o 5 años. Entonces, es un periodo corto y que tras ese periodo corto esos menores retornarán a la sociedad y por tanto retornarán a esa situación de exclusión social. Yo siempre digo que hay un aspecto que me preocupa enormemente y es la coordinación. El sistema de justicia juvenil tiene que estar coordinado con los servicios públicos, con los demás servicios públicos, con las demás administraciones públicas que trabajan con menores. Los centros de justicia juvenil tienen que estar coordinados con los servicios de educación para que cuando salgan de los centros esos menores sigan formándose si no han podido cubrir esa formación. Deben estar coordinados con los servicios de salud. Hay que tener presente que en los centros de internamiento hay muchísimos menores con problemas psíquicos, en mayor o menor medida con problemas psíquicos, que muchas veces no reciben la atención psicológica y psiquiátrica que necesitan normalmente por falta de personal especializado, y que si reciben un tratamiento deberíamos asegurarnos de que ese menor, cuando sale en libertad, entonces serán los servicios de salud comunitarios los que asuman el tratamiento de ese menor. Se debe trabajar en coordinación con las autoridades laborales, porque debiéramos buscar salidas laborales a los menores que salen de los centros de internamiento. Debiéramos buscar soluciones a los de habitación a los menores, que muchos de ellos cuando ya salen de los centros de internamiento son mayores de edad, pero que carecen de los medios necesarios como para poderse valer por sí mismos. Pues deberíamos potenciar unos puntos de habitación transitorios para esos menores, para que puedan tener un sitio donde vivir hasta que se lo puedan ellos pagar por sí mismos con su trabajo. Entonces, el trabajo, deberíamos también, los centros de entrenamiento, siempre lo digo, deben trabajar coordinadamente con las familias, Muchos de los menores que ingresan en los centros de internamiento son menores que no tienen la más mínima habilidad social, que no han sido jamás controlados por sus padres o familiares,
que no se les ha puesto ningún tipo de límite. Entonces, en ese sentido, los trabajadores sociales de los centros de internamiento deben trabajar con estos menores para que esas familias aprendan a trabajar con sus hijos. Por lo demás, siempre hay que utilizar programas de intervención que tengan detrás una buena fundamentación teórica. Uno de los programas, normalmente la mayor parte de los programas se basan en la teoría del aprendizaje social y sobre todo en su variante cognitiva conductual, donde se dice, bueno, pues al final la delincuencia es fruto de una serie de déficits en competencias, de habilidades sociales, de emociones, de cuestiones de cogniciones. Y en esa medida pues hay que utilizar programas bien fundados. Esos programas se tienen que aplicar íntegramente. Si los programas no se aplican íntegramente, no van a funcionar. El que trabaja con menores debe someter a evaluación continuamente la actuación, la intervención que se hace con los menores, porque por una sencilla razón, porque lo que funciona con un menor no funciona con el de al lado. Entonces debemos estar permanentemente evaluando nuestra actuación para ir introduciendo modificaciones en nuestra intervención, y eso tiene que ver también con la individualización. Muchas veces en los centros de internamiento se trabaja con programas estandarizados. Los menores tienen que pasar por una serie de fases, todos los menores, sin tener en cuenta que los menores que ingresan en los centros de internamiento tienen distintas categorías, características, y tienen distintas necesidades. Y que por tanto, y además lo dice la ley, no es que sea un invento mío, es que lo dice la ley, a cada menor se le ha de diseñar un proyecto individualizado de ejecución de medida que se atenga a sus peculiaridades y necesidades. Si no trabajamos individualizadamente, trabajamos con programas estándar, es decir, el menor se tiene que adaptar al programa que tenemos. En ese caso, difícilmente vamos a poder conseguir una buena intervención.